Buenas tardes, buenos días, buenas noches, hermanas y hermanos mexicanos. Depende de la hora que nos vean. Hoy, domingo 18 de agosto del 2024, vamos a hablar de la última gira de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México. Sí. Concluye en Nuevo León gira conjunta de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, junto al presidente Andrés López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo, presidente electa, y el gobernador Samuel García, donde se reunieron en la plaza o en la explanada de los héroes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Esta gira tuvo como objetivo principal el de hacer una revisión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Bueno, dijo la presidenta electa, quiero compartirles, ha sido momentos muy emotivos. Yo digo que el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador, es el mejor presidente que ha tenido México. Dice, no hay presidente que haya terminado su sexenio con el amor que él le tiene el pueblo de México a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Las encuestas dicen que goza del 80% de popularidad, de aprobación en su mandato. ¿Qué dijo nuestro presidente como respuesta de esto? Lanzó el estribillo, que es ahora el de moda. Es un honor estar con Claudia hoy. Además de augurar que va a ser muy pronto la mejor presidente del mundo, diría nuestro comentarista Luis García, del mundo mundial. Por el bien de todos, primero los pobres. Dijo nuestro presidente. 100,000 mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza cada mes durante nuestro gobierno, porque en gobiernos anteriores era lo contrario. Cada mes 100,000 mexicanas y mexicanos se volvían más pobres. Bueno, fíjense lo que es ser un político joven. Un político joven tiene tiempo a reaccionar. Ya un político de mayor de edad no tiene esa reacción. Lo vimos
con Alfaro, que tuvo que salir la doctora al quite, igual la señora esposa Beatriz, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y el presidente Andrés Manuel. Y así con los demás gobernadores de oposición. Todo el mundo esperaba que a Samuel le pasara lo mismo. Y ayer lo dijimos. Pero joven reaccionó de manera inmediata. Cuando empezó a escuchar los silbidos, las muestras de manifestación en contra de él, y logró acallar a los miles de hermanas y de hermanos reunidos en la explanada de los héroes en la ciudad de Monterrey. ¿Cómo lo hizo? De la siguiente forma: gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que quien ha apoyado al Estado en temas como el agua, la movilidad y la seguridad. Gracias a él pudimos hacer en tiempo récord el acueducto del Cuchillo 2. Y viene la presa Libertad en seguridad. Y hizo la aclaración: pese a que tenemos un fiscal y un Congreso en contra, ¿sí?, el Ejército y la Guardia Nacional están cuidando a Nuevo León. O sea, mexicano, con un poquito de salamería, un poquito de reconocimiento de la labor hacia el presidente, eso hizo que no se le fueran nuestros hermanos y nuestras hermanas de Monterrey y le chiflaran, lo repudiaron. Continuó diciendo Samuel García, con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo vienen los mejores 3 años para Nuevo León. La presidenta nos ha convocado en 4 temas: agua, refiriéndose a la presa Libertad; al empleo, a la inversión pública que está gestionando tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, conjuntamente con él, para que haya inversión en Nuevo León. Empleos bien pagados y con vivienda, con el plan de vivienda que va a desarrollar nuestra presidenta para los jóvenes y los más necesitados de una
casa habitación, de una vivienda. ¿En qué modalidad? En renta. Y que después de un tiempo de rentar esa casa, esas rentas puedan ser parte del pago a capital para la compra de la vivienda, de dicha vivienda. Ese esquema no se había visto nunca y nunca se había pensado en eso. En cambio, con los gobiernos priistas y panistas que mandaban a la periferia de la ciudad sin servicios públicos de salud, de educación, recreativos, o para abastecerte de insumos. No les importaba. Ellos cumplían con mandarte lo más lejos de la periferia de las ciudades, habitar. Allá diríamos entre los coyotes. Y la infraestructura, porque se tiene pensado hacer un puente vehicular para la llegada de Chihuahua al sur de Monterrey, de la serranía de Llamo. Entonces, ya vimos a qué fue nuestro presidente, nuestra presidenta, a evaluar el programa de Jóvenes Construyendo, y en el cual enfatizó la doctora de sus programas que ella va a impulsar, más aparte de estos, llevarlos a la Constitución. ¿Cuál es? El apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, reconociendo el valor de la mujer como vértice, base, que es de la familia, y que jamás se había reconocido. El otro apoyo social es para los estudiantes de lo que le llaman ahora primera infancia, o sea, desde el kinder a nivel secundaria en escuelas públicas. ¿Y por qué hasta secundaria? Porque recordemos que nuestro presidente, el mejor de la historia, ya se tenía este apoyo de la preparatoria a las universidades públicas. Porque como lo dijo el presidente y nuestra presidenta, la educación para el pueblo de México no es un privilegio, no, es un derecho y va a estar consagrado en la Constitución como derecho fundamental y debe ser gratuito y con un apoyo económico. Eso es en relación a la última visita de trabajo que van a realizar conjuntamente, aunque ya nos adelantó el presidente que la va a seguir invitando ahora a las inauguraciones
de las siguientes obras hasta terminar su ciclo, donde él se retira a Paraíso, Tabasco, a descansar. Bueno, eso es en cuanto a las personas que le tienen amor al pueblo. Porque recordemos, todo con el pueblo, y sin el pueblo, nada. No mentir, no robar y no traicionar. Y la piedra angular es, primero los pobres, para que le vaya bien a México, primero los pobres. Cosa contraria a los anteriores gobiernos de derecha o extrema derecha, los ultraconservadores, panistas, priistas. Y ahora se les ha añadido el MC. Bueno, ayer hablamos de las frases célebres de gente ignorante. ¿Ignorante en qué sentido y por qué? No es un insulto. Son ignorantes de las obras de nuestro presidente. Porque yo no creo que las conozcan y las desacrediten por venir nada más de la 4T. Entonces serían ya no ignorantes. Otro adjetivo más elevado. Pero los dejemos en ignorantes. Por eso el adjetivo de ignorantes. Hablando de la ignorancia, de la falta de razonamiento conciso, dice Denise Dresser. Sabemos que es opinóloga, experta en opinar. Demando a Andrés Manuel López Obrador por el segmento en las mañaneras de quién es quién en las mentiras. Dice, ha abusado de su poder. Ella promovió un amparo para que nuestro presidente no pueda mencionarla. Caso similar a la señora que le gusta vestirse de botarga, que en su momento vendió gelatinas, que pega chicles en donde se pare, que viola los reglamentos de los debates a nivel nacional, llevando chícharo. Esa que hace un día una payasada, mañana otra payasada. Sí, de verdad son chiganos, estamos hablando. Igualita. Ya también está Denise Dresser, se amparó. Yo, así fue como la conocí, como supe de su existencia por nuestro presidente. Porque para gastar mi tiempo, mis ojos o mi saliva hablando de ella es algo que no abona a nada. Pero tenemos que dejar en claro las posiciones de estas gentes para que sepamos y nos enteremos qué tipo de calaña es, para saber cómo nos pueden engañar, cómo nos pueden manipular, cómo pueden falsear la realidad. ¿Qué dice? Ay, dije, basta. Y junto con mis valientes abogados del Consejo
de litigio estratégico, luchamos para defender derechos atropellados de manera impune. ¿Sí? ¿Qué es? Consejo de Litigio Estratégico es una asociación civil de derecha. Son unos picapleitos. ¿Sí? Que porque le ha tachado de chismosa, que le ha tachado de manipular información. No es cierto. Ahora, ella sí puede manipular la información, ella sí puede mal hablar del presidente y ahora incluso atreverse a querer manchar la imagen presidencial del mejor presidente de México, que es Andrés Manuel López Obrador. Ella sí puede, pero el presidente refutar con pruebas y evidencias, no. Esa es la libertad, o esos son los derechos que ella defiende. Y entonces, y los derechos y la libertad del presidente, cuando le mencionan que es narcopresidente, que sus hijos se enriquecen, que si su matrimonio, que si se puso mal la corbata, que si ya está viejo, que si ya está enfermo, que sus obras. Digo yo, eso sí puede, pero él no puede defenderse como ciudadano. Él es el presidente, pero antes que ser presidente, es un ser humano. Y en la misma Constitución lo consagra, que todo mexicano nacido en México, naturalizado, tiene derecho a una defensa, tiene derecho a defenderse de los ataques injuriosos, deshonestos, antiprofesionales, engañosos, sesgados a la derecha de quien sea. Por eso dice esta, de los derechos atropellados de manera impune, más no dice de los derechos humanos, de mis garantías, porque entonces diría uno, bueno, si tú hablas de tus garantías, ¿por qué no hablas de las garantías del presidente? Por eso lo emite. ¿Por qué? Porque tus picapleitos le dijeron, di de esta forma, para que no te vayas a contradecir. Porque ya se los dije en las semanas pasadas, están buscando de cualquier forma embarrar de su suciedad de ellos, de su ponzoña, de su basura, a como dé lugar la imagen de nuestro señor presidente. Pero como lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, próxima presidenta electa, el 80% de la población de México lo apoya. Y vamos a hablar de ese 80%, porque lamentablemente el presidente nacional del PAN ya se nos enfermó. Antes era incompetente, tranza, chismoso, ahora está enfermo de dislexia mental, ve una realidad alterna. ¿Por qué lo digo? Vamos allá, mexicanos y mexicanas. La sobrerepresentación no es voluntad del pueblo. Ándenle con esa.
el exhorto del PAN a los árbitros y juzgadores electorales en asumir su responsabilidad de cuidar la Constitución, de asumir y hacer cumplir, de asumir su responsabilidad y de cuidar la Constitución, de cumplir y hacer cumplir la ley. Es lo que postea hoy el neófito enfermo de dislexia mental de Marco Cortés. Porque ya vimos que un día antes, dos, salió la loca de Sonora, otra disléxica mental. Ahora ya todo el mundo, cualquier hijo de vecino, pretende demandar, denunciar a nuestro presidente, a embarrarlo de su odio. Ya vimos a Muñeco Feo, ya vimos al superabogado que va a demandar a Estados Unidos, ya vimos a la loca de Sonora, ahora falta la gritona de Kenia López Robadán. ¿Sí? Y ahora te dice que la voluntad del pueblo no es la sobrerepresentación. Bueno, digo yo, en su post pone las fotografías de los 5 magistrados del Tribunal Electoral del poder de del poder de la nación. ¿Por qué él pone las fotografías? ¿Acaso es extorsión? Para que digan su grupito de 200 gentes o de 2000 gentes que fueron a marchar a esa pequeña reunión que tuvieron o micro reunión que tuvieron con 2000 gentes, entre acarreados, engañados, obligados y despistados. Eso de mostrar nombre y rostro se llama extorsión aquí y en China. Ahora dice que la sobrerepresentación, mi disléxico presidente de Acción Nacional, no existe ninguna sobrerepresentación. Porque la Constitución habla de partido político, no habla de coalición. Y en este caso, la coalición que es Morena, PT, Verde, Ecologista, tuvieron los votos que el pueblo sabio, de manera voluntaria, le dio a Morena. A lo mejor por tu dislexia mental, por tu incapacidad, no te acuerdas. Pero yo soy buena gente, mi Marquito, y te voy a recordar unos datos, nada más. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, ganó con el 59 punto casi 9
del porcentaje de la lista nominal, mientras tu candidata el 27.5% de la lista nominal. O sea, porque yo sé que no me entiendes mucho, de los que tenían derechos a votar. Imagínate, tu candidata tuvo el 27.5%, casi arribita de un cuarto por ciento del 25% de la totalidad de la lista nominal. Imagínate, si vamos a esas de 100 diputados, tú tendrías derecho a 27. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo ganó por 36 millones de votos, mientras tu candidata obtuvo 16.5 millones. ¿Qué quiere decir? Que no obtuvo ni la mitad de la votación. Entonces, ¿cómo quieres tú tener abajito de la mitad? Fueron 32 puntos de diferencia entre la doctora y tu candidata. Sí. Entonces, ¿qué alegas? ¿Qué lloras? Como les dije yo ayer, con mi amigo el Saco de Pus, siempre trae intenciones en sus declaraciones. Y las de Marco Cortés, ¿por qué son? A él no le interesa la demás gente. A él lo único que le interesa es él y los suyos. Tonto el que no lo vea. Y más el que no lo quiera ver. ¿A qué me refiero? ¿Conocen ustedes a un diputado de nombre David Alejandro? Coincidentemente, Cortés Mendoza, sí, es el hermano menor de Marco Cortés, que va para diputado federal, siendo un deudor alimentario. O sea, no es un hombre cabal este hermanito, porque un hombre cabal se puede divorciar de la pareja, puede dejarla de amar o de querer o tener problemas, lo que sea. Se puede pelear con la mujer y lo que quiera, pero jamás, de los jamases, desobligarse de los hijos. Y discúlpenme para aquellos que caen en esta situación, pero un hombre que se jacte de ser hombre sabe de sus obligaciones. Y una de las más importantes, y que no se debería de ver como obligación,
sino como privilegio, orgullo, beneplácito, es la pensión a sus hijos e hijas. Ver por sus hijos e hijas toda la vida, así sean ya mayores de edad, aunque ya tengan hijos o ya incluso tengan hasta nietos. Para un padre siempre siguen siendo sus hijos o sus hijas. Eso es un hombre. Entonces, ¿quién lo puso? Marco Cortés. Bueno, dice Marco Cortés, si no lo hace como diputado y el día de mañana nadie vota por él, pues va a terminar su carrera política, como la de Marco Cortés. Pero como este señorito estudió en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado en la Ciudad de México, del 2016 al 2018, hizo una maestría. Entonces, tenía pensado meterlo al Poder Judicial. Ya lo veía como juez al hermanito, como magistrado o como ministro. Ya lo veía. Por eso, y entre muchas cosas, no quieren el plan C. Ya vimos ayer a mi amigo Saco de Pus, porque no quiere que a su hijo se le condene por ese acto aberrante hacia la mujer, hacia la libertad sexual de un hombre. Y ahora en este caso, porque ya lo veía como juez, magistrado o ministro. Bueno, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, anunció que la audiencia del padrino Zambada será el 9 de septiembre en Texas, mientras que la del Chapito Guzmán López será el 30 de septiembre en Chicago. Vamos a ver qué delatan o a quiénes delatan. Bueno, reacciones de la visita de nuestro presidente y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con el Consejo de Seguridad en Michoacán, pues que se enojó el malviviente, cobarde de el Botox, líder de los Viagras, por el despliegue de las fuerzas estatales y federales e instruyó los ataques a su estructura delictiva, ¿sí? Porque van contra él y toda su estructura. En una serie de audio en poder de las áreas de inteligencia de las fuerzas estatales y federales, revelaron las amenazas de César Arellano Sepúlveda, alias El Botox, responsable de asesinatos y de extorsión al sector limonero, quien da la orden este sábado de bloquear carreteras, colocar ponchallantas y de mandar con San Pedro a elementos de seguridad estatal y federal. Este personaje fue detenido en el 18, acusado de matar a un
una persona en la Ciudad de México o en el Estado de México. Cuando lo detuvieron llevaba dos churritos que disparan mermelada, ¿o qué será entonces? Porque pues no lo detuvieron, pero un juececito, como ya sabemos, ay pobrecito, pues eran churros, no eran las que tiran, no, eran churros con mermelada, nada más para que vean. Ahora esperemos que nuestras fuerzas especiales lo detengan y acaben con su imperio. Información general. Para los que no sepan o se nos haya olvidado. Desde el 2023, desde noviembre del 2023, existe la obligación jurídica de dar de alta a los trabajadores y trabajadoras del hogar, aunque trabajen un día a la semana en la casa de alguien. Si no, se van a ver acreedores a multas y una sanción. Entonces ya se la saben. Así como nosotros nos quejamos de que estos políticos, empresarios grandes, cuestionaban al pueblo, lo hacían menos. Si nosotros tenemos en la casa a una persona que nos ayuda en las labores del hogar, démosle su seguro social. No caigamos en la misma situación. A mí me decía uno de mis amigos, es que uno no gana lo suficiente. Y entonces, cuando has escuchado que un empresario como Ricardo Salinas diga, gano lo suficiente para poder pagar mis impuestos? Nunca. Entonces, no hay peor cosa que ver un mexicano a otro mexicano. ¿Ya me entendieron? Hay que ser solidario. Y si no quieres pagar seguro, no contrates y hazlo tú. Fácil y sencillo. Me decía mi abuelo en paz descanse, cuando haces tú personalmente las cosas, queda mejor, porque ni modo que digas, mira este tonto, qué mal hizo el trabajo, si tú lo hiciste. Entonces, les pido la comprensión para nuestros hermanos que necesitan trabajar, apoyando en las labores del hogar, jardineros, guardias, señoras, señoritas que cuidan a los niños, los asean, los bañan, los procuran. A veces los niños tienen más confianza con estas mamás postizas que con la misma madre, porque la señora anda en otros asuntos o no tiene tiempo. Bueno, nos despedimos. Yo ya les compartí el chisme con datos y notas. Está en ustedes transmitirlo para que llegue a más mexicanos que desconocían de estos, ¿verdad? Entonces, lo único que les pido es suscribirse y ya se la saben. Si les gustó, un like, una palomita, un me gusta, y si no, un dislike o una mentada de madre, por si no les gustó mis puntos de vista. Bien recibido. Entonces, nos despedimos como de costumbre. Arriba, la 4T, hermanos. Bye.